¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. El día de hoy daremos continuidad a nuestros estudios en materia de epistemología y construcción de la verdad jurídica y epistemológica, como se llaman estas materias que nos han denominado. Vamos a hablar propiamente ahora sí de epistemología. Hemos terminado de estudiar todo lo que es inherente al primer curso de Derecho Penal. Ahora, después de haber estudiado lo que es la introducción, la teoría del delito, teoría del delincuente, teoría de la ley penal y teoría de las penas y de las medidas de seguridad, vamos a estudiar propiamente esta materia que es epistemología, aterrizada desde el punto de vista jurídico y criminológico, ¿ok? Recuerden que nuestra materia se llama propiamente epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica, ¿ok? Vamos a aterrizarlo desde este punto de vista porque se preguntarán ustedes, ahora sí es momento de entrar propiamente en la materia y se preguntarán ustedes por qué aterrizamos este libro, ese texto que les he dejado, que también se llama Nuevos Paradigmas, construcción de una visión con una visión epistemológica y científica. ¿Por qué estudiamos esto? Se fijaron ustedes de pronto que pudieran llegar a tener un tinte jurídico, un tinte criminológico, y esto es así porque primero tenemos que entender de manera general a qué se refiere la epistemología desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ontológico, y es por eso que de pronto los primeros temas pudieran ser no del agrado de muchos, pero tenemos que retomar temas filosóficos. Afortunado o desafortunadamente, espero que eh, pensemos que estas cápsulas nos ayuden a aterrizar esas pequeñas reflexiones. Sin lugar a dudas vamos a tener que hacer una reflexión filosófica para poder entender cuál es la aportación de la epistemología a nuestra ciencia propiamente jurídica y criminológica, ¿ok? Entonces lo estudiamos desde ese punto de vista. Recuerden ustedes que el texto que estamos utilizando es Nuevos Paradigmas, una visión epistemológica y científica del señor Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, ¿ok? Eh, Hablando propiamente de epistemología. Y empezamos con una reflexión, muchachos. Hablemos de la epistemología. Y antes de hablar de la epistemología, el autor comienza con una reflexión referente al poder. ¿Por qué poder? ¿Qué significa el poder? Este señor dice que poder es verdad. Pueden estar de acuerdo, ¿no? Yo mismo podría no estar de acuerdo. De hecho, no estoy de acuerdo. Poder es sinónimo de facultad. Quien tiene el poder puede llevar a cabo las cosas o no. Señor filosóficamente entiende el poder como verdad. Entonces, verdad es poder, verdad es conocimiento, conocimiento es poder, y esta serie de reflexiones nos abocan a un entendimiento intrínseco de la verdad de las cosas. Para mí, ¿qué es verdadero? ¿Qué no es verdadero? ¿Y cómo sé que es verdadero? De eso se trata esta ciencia. Ustedes, sin lugar a dudas, dentro del ejercicio profesional que ustedes desempeñarán en su momento, tendrán que llegar al conocimiento de diversas verdades, primero desde el punto de vista filosófico y luego desde el punto de vista científico, que es propiamente la materia a la que evoca el autor. Por eso empezamos a estudiarlo y a aterrizarlo desde el punto de vista filosófico. Y bien, pues desde el punto de vista filosófico, el Señor asocia el poder con el conocimiento, con la verdad. Y es así, será así. En realidad el poder es facultad, es una facultad y una facultad es poder llevar a cabo una acción. ¿Ok? Acción, poder, facultad. Cuando ustedes egresan de una facultad, facultad de derecho en su defecto, porque ustedes pueden, y desde el momento en que la Secretaría de Educación Pública en su momento les da una cédula o les otorga una patente a efecto de que puedan ejercer la licenciatura en Derecho, ustedes tienen un poder, tienen una facultad, tienen la facultad, el poder de actuar como abogados, ese poder que ustedes van a ejercer libremente, ustedes van a poder ejercer libremente su profesión, van a poder desempeñarse en lo que estudiaron, si así lo consiguen, ¿ok? Entonces, para llegar a tener esa facultad, ese poder, necesariamente yo debo gozar de diversos conocimientos. El Estado asume que le dará esa facultad o ese poder a una persona que tenga el conocimiento suficiente para poder desempeñarse legalmente en el ejercicio de su profesión. Por eso, grosso modo, el autor puede asociar a la verdad como poder. Quien conoce la verdad tiene el poder, así es como lo asocia el autor. ¿Y será cierto esto? Y en caso de ser cierto, muchachos, yo los invito a esta reflexión. Vamos a hacer una reflexión. Si yo voy a ejercer una acción o un poder, es porque tengo los conocimientos necesarios, adecuados y ciertos para que cualquier acción que lleve a cabo yo en la realidad, pues esté
apegada totalmente de ciencia y sea lo más apegado a la verdad posible, ¿ok? Es importante porque yo no sé qué es real, yo no sé qué es irreal, y para saber qué es real y qué es irreal tengo que estudiar una serie de, un cúmulo de conocimientos, de postulados, de teorías. Y es por eso que antes de entrar a la epistemología aterrizada a nivel jurídico, necesariamente tendremos que aterrizar la epistemología como una ciencia filosófica, ¿ok? Ustedes cuando desempeñen o se desempeñan como abogados o criminólogos, tendrán la necesidad de hacer una serie de estudios para llegar a una verdad. En el caso de un crimen, ustedes tendrán que estudiar y tendrán que utilizar las herramientas adecuadas para llegar a una verdad histórica, ¿ok? También lo maneja el propio autor. Para llegar a una verdad histórica, yo necesariamente tengo que conocer qué fue lo que pasó y tengo que acreditarlo. Y lo voy a acreditar auxiliándome para ello en varias ciencias, en varios elementos, ¿ok? Hablamos también, el autor se refiere a Sócrates propiamente, que como filósofo propiamente dicho, como el padre de la moral, como padre de la verdad, como habla de muchos temas, grosso modo. Recuerden ustedes, y el autor refiere que dice cosas Sócrates, ya todos nosotros sabemos a esas alturas que Sócrates no escribió nada, que toda su obra fue documentada por su discípulo directo e inmediato que fue Platón, el Estagirita, el Espaldas Anchas, en los diálogos de Platón. Recuerden ustedes que dentro de estas enseñanzas hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo, hablamos de lo que es cierto, de lo que es falso. Y estas ideas se cobran fortaleza y se reafirman ni siquiera con Sócrates y tampoco con Platón, sino hasta la filosofía aristotélica, propiamente cuando estudiamos este cúmulo de leyes lógicas estudiadas desde el punto de vista de este filósofo. Y me refiero a Aristóteles. Sin embargo, Sócrates propiamente sentó los conocimientos básicos para hablar de verdad, de falsedad y qué es falso, aquello que está o que está desapegado a la realidad, que es verdadero. La verdad se apega a la bondad y para yo actuar bien tengo que conocer la verdad real. Entonces, verdad es lo mismo que realidad. Verdad es lo cierto y necesariamente tiene que ser real. Les invito a hacer esta reflexión porque pareciera una serie de trabalenguas lo que estamos comentando en este momento. Sin embargo, cuando ustedes estén frente a o formando parte de una institución propiamente y se confrontan esa serie de problemas en el ejercicio de sus funciones, si ustedes llegan a ser funcionarios públicos o llegaran a ser jueces o alguna situación de esa naturaleza, o personajes inmiscuidos en la política criminal de nuestro país, ustedes se van a confrontar este tipo de paradigmas y de situaciones, ¿ok? Entonces, por un lado los jueces dicen, es que es fundado pero inoperante. A ver, ¿cómo que es fundado pero inoperante? Quiere decir que los artículos que expuse sí estuvieron bien, pero no se aplican al caso concreto o no fueron lo suficientemente eficaces en derecho como para desvirtuar la resolución o el fallo de alguna autoridad. Entonces es importante que lo asimilemos desde ese punto de vista. La verdad es real, la verdad se apega a la realidad, la verdad es bondad, lo bueno y lo malo. Recuerden ustedes que dice Sócrates. La bondad siempre se va a apegar a la verdad y la ignorancia es maldad. Lo que se desapega a la verdad va a ser ignorancia. Vamos a partir de esa base, vamos a partir de la base socrática. Lo que es bueno es verdadero. Los que conocen la verdad. Los que son malos son ignorantes. Entonces, la bondad es verdad y la verdad necesariamente puede formar parte de la realidad. Muchas veces nosotros conocemos una verdad, nosotros conocemos la bondad y cuál es la verdad y cuál es la situación como realmente ocurrieron las cosas. Vamos a hablar de un asunto de carácter penal. Si yo tengo conocimiento de que una persona privó de la vida a otra y tengo las pruebas suficientes para ello, pues yo lo tengo que acreditar con una serie de pruebas, y eso es labor propiamente ni siquiera del jurista, del criminólogo. Y eso es para lo que ustedes están estudiando, para ser criminólogos, para saber aplicar todas estas herramientas al caso concreto. Entonces, su labor como filósofos jurídicos, en ese sentido, o como criminólogos, es convencer a la autoridad cuál es la verdad.
tienen que hacer el conocimiento de la autoridad y de convencerlos de una verdad. ¿Cuál es la verdad? Y para convencer a la autoridad de la verdad, tengo que aportarle elementos suficientes de prueba, tengo que hacer una teoría del conocimiento, tengo que ilustrar, tengo que hacer un recuento de los hechos, cómo es que ocurrieron y cuál es la razón lógica por virtud de la cual ocurrieron todas estas situaciones. El autor se dedica posteriormente a hacer una serie de reflexiones en torno al neoliberalismo y a las influencias que actualmente tienen respecto de nosotros los medios. Se refiere a YouTube, se refiere a la televisión, se refiere a la manera en que se conducen los políticos, y habla también del poder político. El poder político en sí es una manera de ejercer poder. Ellos tienen su verdad, y su verdad no necesariamente tiene que ser la bondad. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que trabajar. Nuestras autoridades, que están haciendo hoy por hoy, ellos tienen una verdad, es su verdad, nosotros podemos tener otra y ellos están actuando en consecuencia. Nosotros, si conocemos otra verdad y queremos que se actúe en consecuencia para que las acciones que se tomen como Estado sean lo mejor para todos, para apoyar al fin último del Estado, que es el bien público temporal, tenemos que encontrar el mecanismo correcto, hacerlo del conocimiento de la autoridad y entonces formar una teoría del conocimiento. El autor habla hasta del mito de la caverna propiamente. Hablamos de Platón con el mito de la caverna. Recuerden ustedes de los tres hombres que están atados dentro de una cueva con una fogata. Uno de ellos logra desatarse porque afuera ve luz y entiende que la verdad no es aquella fogata, esa pequeña lucecita que estaba dentro de la caverna, sino la verdadera luz que está afuera. Se encuentra con el mundo exterior, una cantidad desmedida de luz en comparación con la fogata que había visto dentro de la cueva, y entonces nos damos cuenta o hacemos el conocimiento de las personas que tenemos que hacerlo, que la verdad no es aquello que ellos pensaban, ¿ok? Para lograr este cúmulo de acciones tenemos que conocer. Por eso estudiamos epistemología, teoría del conocimiento, y cómo sé cómo conocer, cómo sé si lo que yo conozco está bien, está mal, es verdadero o es falso. Siempre, lo hemos comentado en clase, hay que atender a la razón última de las cosas, ¿ok? Citaba también el autor a Thomas Hobbes. Recuerden ustedes el Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Y por qué? Pues porque entre nosotros mismos nos carcomemos, entre nosotros mismos luchamos, batallamos. Es una constante pugna por hacer valer nuestras ideas y nuestras verdades. Eso es propiamente esa lucha de poder y de verdad a la que se refiere el autor. Obviamente, en el futuro aterrizaremos todos esos conceptos al punto de vista criminológico y jurídico, que de eso es de lo que se trata esta materia. Pero a ver, primero tenemos que entender cuál es el objetivo de la materia, y es encontrar precisamente esa verdad. El hombre en sí mismo. Hablaba incluso de Sartre, el señor Carlos Ramírez Aldaraca, y propiamente Sartre pues, habla de la medida del hombre. La verdad afectará o accidentará los fenómenos a los que nosotros nos vemos sumergidos todos los días. Definitivamente la verdad es un accidente. Y es un accidente que puede llegar a afectarnos o no. Puede llegar a incidir en nuestras vidas o no. ¿Okay? Debemos gozar de libertad ontológica. Recuerden ustedes que la ontología es otra rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto al ser, estudia al ser en sí mismo, sus características, sus virtudes, sus vicisitudes y todas aquellas situaciones que nos encaminan a tomar una decisión o a ser nosotros mismos. ¿Qué nos hace nosotros mismos en un momento dado? ¿Bajo qué principios rectores o bajo qué verdades nos regimos día a día? ¿Ok? Verdades históricas que nosotros vamos a defender siempre deben de ser probadas. Hablamos también de poder de la comunicación, esto que analiza el autor desde el punto de vista a lo mejor un poco controvertido. ¿Qué poder tienen las comunicaciones respecto a nosotros? Si inciden de manera directa o indirecta. Los medios de comunicación hoy juegan un papel muy importante. En voz de Héctor González Uribe, lo vimos en Teoría General del Estado, se refería a los medios de comunicación como el cuarto poder. Son las instituciones propiamente que se encargan de informarnos respecto a los acontecimientos día a día. Nosotros podemos creerlo o no. Lo cierto es que a una gran masa, a un gran cúmulo de población puede llegar a
convencerlos, a producir convicción en estas ideas, y nosotros es donde debemos de ser críticos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿El poder lo están ejerciendo de manera adecuada? ¿No lo están ejerciendo de manera adecuada? Simplemente, ¿qué pensamiento es más fuerte? ¿El de ellos? ¿El de nosotros? Y para ser auténticos, para hablar, como decía Martin Heidegger, propiamente hablar de una existencia plena, debemos de ser verdaderos. Y el ser verdaderos significa ser buenos, irnos o conducirnos hacia la verdad, hacia lo lógico, hacia lo bueno, en voz de Sócrates, ¿ok? Referimos también medios, las redes sociales también hoy por hoy son una situación que no podemos soslayar, pues los medios, hoy las redes sociales, lo hemos visto, han impactado demasiado en problemas tales como el que estamos viviendo. Hay información, hay desinformación o hay información incorrecta, y esto nos hace tomar medidas en consecuencias. ¿Serán ciertas los datos? ¿Serán ciertos los datos que nos están dando las autoridades hoy por hoy con respecto a lo que estamos viviendo? ¿No serán ciertas y están tomando la decisión correcta? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues muchos optamos entre si tal vez sea cierto, no, pero vamos a tomar las medidas pertinentes, y mientras tanto su verdad puede llegar a incidirnos, a afectarnos o no. Hoy por hoy lo cierto es que este fenómeno que estamos viviendo nos está afectando a todos de una manera desmesurada, económica, social, moral, mentalmente. A muchos puede llegar a afectarles una situación como esta, ¿no? Cuando ustedes hablen o cuando nosotros nos refiramos propiamente a la epistemología o a la ciencia de la verdad, si nosotros estudiamos epistemología y estudiamos qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero, es porque necesariamente estamos en el camino de estudiar controversias. Nos vemos confrontados con una controversia, y eso es precisamente donde cobra relevancia nuestra materia. Nosotros como abogados, como juristas, como criminólogos, día a día estamos inmiscuidos en un conflicto propiamente. Si nosotros estamos inmiscuidos en controversias, debemos tomar una postura, debemos conocer, debemos tener nuestra verdad de acuerdo a nuestros conocimientos. Y nuestros conocimientos no solo deben ser filosóficos, deben ser científicos. Hagan caso de las enseñanzas de Augusto Comte y retomemos toda esta serie de ejemplos que hemos manifestado en horas clase y que hemos manifestado en estas cápsulas. Deben entenderlo. Nosotros debemos formular nuestro concepto de verdad. Podemos retomar porciones de todos los medios que nos rodean. Es por eso que el autor hace un exhaustivo análisis de todos aquellos medios, tanto YouTube como las televisoras, como los periódicos, como los noticieros, como los políticos, y de todas esas verdades, ¿cuál vamos a hacer propia? ¿O es que debemos tomar un poco de todas y hacer una verdad? Construir una verdad. Eso se refiere a esta construcción de verdad y de paradigmas. ¿O no? ¿O simplemente debemos nosotros estudiar por nuestra cuenta y construir nuestra verdad de acuerdo a nuestra ciencia y de acuerdo a nuestros conocimientos? Me parece que es la segunda. Obviamente no podemos estar alejados del mundo, debemos atender a los medios para lo que lo debemos de atender, y es simplemente mantenernos semi informados. Y digo semi porque no todos los medios son respetables y no todos los medios son 100% transparentes. Ven lo que acaba de pasar con la situación esta de TV Azteca, sin referir situaciones más allá, pero ¿será cierto? ¿No será cierto? No lo sabemos. ¿Será cierto que en realidad existe esto que da problemática, esto que está dando un parámetro a nuestra cuarentena que vivimos hoy por hoy? ¿O no será cierto? ¿Serán ciertas las aseveraciones que hacen las televisoras? ¿Nos vamos a quedar con eso? ¿O vamos a investigar por nuestra cuenta? Y vamos a construir una verdad histórica. ¿Okay? Y más allá en lo jurídico, no solo hablamos de verdades históricas, hablamos de verdades materiales. Y en esas verdades materiales ya consideramos elementos, porque estamos frente a las consecuencias de un hecho, frente a la exteriorización de una conducta, frente a la comisión posiblemente de un delito. Y pues no podemos quedarnos con la primera versión, no con lo que dice la víctima u ofendido, no con lo que dice el imputado. Nosotros tenemos la obligación entonces de construir una verdad de acuerdo a los elementos y a todos aquellos segmentos o todos aquellos señuelos o todos aquellos medios probatorios o pistas, si lo quieren llamar desde ese punto de vista, que nos llevan a construir una verdad. Todas esas evidencias que nosotros podamos recabar nos van a servir el día de mañana para construir todo esto que nosotros vamos a llamar verdad histórica, inmaterial incluso. Y esto lo vamos a retomar desde el punto de vista pragmático.
Pragmático viene de praxis, de práctica, cuando nosotros llevamos a cabo estas enseñanzas o cuando nosotros a través de la experiencia gozamos o interactuamos con este tipo de factores, hablamos de un pragmatismo real. Y hay un filósofo que también retoma el autor del libro, que es John Dewey. No sé si han escuchado hablar de John Dewey, pero también era un filósofo epistemólogo naturalmente, que trataba temas tales como la transmisión del conocimiento. Yo puedo desarrollar una teoría del conocimiento, pero ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo tendría que transmitirla propiamente a la institución o la persona adecuada para que tome una decisión? ¿Okay? Ese tipo de ecuaciones y de operaciones mentales solamente las podemos hacer los seres humanos. Son consecuencia del pensamiento humano, ¿ok? Todos estos son acontecimientos humanos y nosotros somos los únicos que podemos aterrizarlos. Vamos a tomar el caso del feminicidio. Este tipo de situaciones existe, no existe, es exagerado, no es exagerado, nos hacen falta medidas, ¿ok? Por ahí dicen que la eficacia de la acción no es la verdad, pero la revela. ¿Ok? Entonces el autor cita estas palabras y si nosotros seguimos un camino con base en los segmentos o con base en las evidencias que tenemos, a lo mejor las evidencias no nos guían o no nos conducen de pronto a la verdad auténtica, como dice Sócrates, a la bondad, a la buena verdad, ¿ok? De pronto no podemos llegar a la verdad auténtica, pero de alguna manera nos servirá como parámetro si nosotros tenemos la cognición para poder darnos cuenta de este error. Podemos desarrollar y podemos, a través del proceso de investigación y del positivismo, podemos seguir nuestro camino con base en errores cometidos, con base en señuelos y evidencias para poder llegar a la verdad auténtica, ¿ok? A la verdad, a la buena verdad o la verdad bondadosa, ¿ok? Son acontecimientos humanos, ¿ok? Entonces hay infinidad de elementos con los cuales nosotros vamos a poder interactuar para poder llegar a una verdad material histórica. Elementos, en el caso de la comisión de un delito, pues pueden ser elementos físicos, químicos, biológicos, y no estamos obligados a saber todos. Como filósofos, como juristas, no sabemos todo, pero sí tenemos un conocimiento y podemos cuantificar las cosas. Podemos codificar, calificar y además podemos pedir auxilio a aquellos que sí saben. Y me refiero a los peritos propiamente, a los auxiliares de la Procuración de Justicia. Si bien yo estoy representando una institución, habrá quien sí sepa de geografía, o de química, o de biología, o de física, y entonces tendré que acudir con ese profesional para su auxilio, ¿ok? Es una ciencia entonces, la epistemología es toda una ciencia que nos aboca a la reflexión filosófica. Retomamos ideas como Carlos Marx, como Augusto Comte, sus materialismos históricos, sus materialismos filosóficos. Ellos llegaron a una verdad, formaron estadios, formaron postulados, porque ellos desarrollaron y crearon un camino que querían que la sociedad conociera. Ahora, lo que nos hizo el conocimiento Carlos Marx realmente acontecía, si es verdad o no es verdad, ¿ok? ¿Cuál es la importancia a partir de la verdad para poder tomar una decisión? ¿Ok? ¿Cómo podemos llegar a una verdad? ¿Cómo llegar a la verdad y cómo puedo aproximarme a partir de la reflexión filosófica? Los hechos que nosotros vamos a deducir desde el punto de vista de la epistemología, necesariamente desde el punto de vista científico, deben de ser irrefutables. Entonces la epistemología estudia la verdad de todas las cosas. Es una rama sin lugar a dudas de la filosofía, del conocimiento, que estudia la verdad de las cosas. Y si se estudian desde el punto de vista científico, debemos abocarnos a una verdad irrefutable. A eso se refiere a la buena verdad, ¿okay? Esto es lo que estudiaremos en las clases subsecuentes. Les pido que reflexionen en todo lo que hemos platicado en esta cápsula de manera concreta. Ya nos estamos abocando propiamente a la materia de epistemología y construcción de la verdad, científica, jurídica, epistemológica, desde el punto de vista que lo quieran ver. El chiste de la epistemología o el objeto común es llegar a una verdad, a la buena verdad. Espero que esta plática les haya servido. La retomamos, les repito, del libro o del texto Más Paradigmas, una visión epistemológica y científica, de Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, que es el texto que estaremos usando de aquí a concluir este semestre. Si tienen dudas, les recuerdo que tenemos los canales habituales, ya sea el WhatsApp, ya sea el chat comunal, ya sea el correo electrónico o el Classroom. Por favor, espero sus comentarios y sin más preámbulo me despido de ustedes. Tengan una excelente tarde.